Hola, yo soy María Clara Rodríguez, Y yo, Santiago González. ex esposos pero de nuevo pareja y papás de 3. Y aquí estamos con ustedes para hablar de todos esos temas que son complicados de hablar delante de los niños y que solamente podemos conversar cuando los niños se duermen y tenemos algo de tiempo en pareja. Aquí hablamos dos personas que creen el valor de la familia, pero que son conscientes de los retos para sostenerlo. Así que bienvenidos si les interesan los temas de pareja, de crianza y de todo lo que rodea esas dos cosas. Porque la lista es larga. Esto es Amor, ¿los niños duermen? Tenemos que hablar. Qué rico que están conectados con nosotros aquí de nuevo en Amor, los niños duermen. Tenemos que hablar, Santi. Hoy el tema nace de ti, por una situación que viviste. Por una situación que viví y creí que jamás me iba a pasar. Claro. Miren, yo no sé si ustedes antes de ser padres pensaban que esos chiquitos que veía uno por ahí haciendo pataleta, gritando, comportándose de manera indeseable, siendo groseros con alguien, en fin, cualquier cosa que uno dijera que no es ideal en un niño, en un comportamiento, porque uno quiere que sean niños decentes, bien portados y demás. Y uno antes de ser padre los veía y decía, esos papás no deben ponerle límite a ese niñito. Eso es pura falta de papás. Fijo, son de esos que se la pasan trabajando y no les para bolas. Fijo, estos señores son de verdad los que malcrían a los niños porque los pobres niños no tienen la culpa y toda la responsabilidad es de los papás. Yo estoy segura que te había pasado. Sí, mil veces. Mil veces y uno a veces se tiende a criticar demasiado. Y uno viene a entender cosas definitivamente cuando le pasan y cuando es papá. Bueno, resulta que esta semana habíamos tenido un día, creo que iba muy bien. Estábamos en un restaurante donde hay muchas actividades para los niños. Los tuvimos todo el día allá. Y la última actividad, ya nos íbamos a ir, era una actividad donde habían unos títeres. Y en este caso particular, pues uno de los niños estaba sentado muy concentrado. Y después tú y yo hicimos como un análisis de eso. Estaba muy concentrado viendo los títeres. Yo lo llamé y le dije, oye, ya nos vamos. Él me escuchó, se paró y de un momento a otro estaba el títere haciendo alguna cosa y se paró y le pegó una cachetada al títere. Aquí debíamos meter como efectos de sonido, así como que se rompió algo porque literalmente, oigan, nuestra vida se paró. Dijimos como, ¿qué está pasando? O sea, como si se cayera una lámpara de cristal, o sea, quedamos así en shock. A mí me dio una vergüenza impresionante. O sea, yo la verdad tenía mil sentimientos encontrados. Por un lado sentí una vergüenza impresionante porque habían ahí fácilmente 40, 50 personas. Habían muchísimos niños, habían papás, habían mamás. Yo pude ver la cara de varias mamás como diciendo, este peladito, ¿qué le pasó? ¿Por qué hizo eso? Eh, Inmediatamente sentí rabia. Yo le hice una cara a él, una cara diciéndole más o menos, me lo voy a comer vivo. ¿Usted por qué hizo eso? Jamás yo le había visto un comportamiento pues, similar. Y lo que hice pues fue, venga para acá, salgamos. Y la verdad yo no sabía qué hacer. En ese momento salimos del restaurante. Nos pusimos, pues tú no te diste pues, cuenta exactamente qué era lo que había pasado. Y yo te conté y retrocedí unos años a una fiesta de Matilde donde les llevamos unos títeres. Y recuerdo muy bien que un peladito en esa fiesta se paró y fue supremamente grosero con unos títeres, como que le jaló el pelo. Y el comentario que yo hice hace unos 4 o 5 años que fue esa fiesta, dije, este chinito es un gamín. Fue lo que yo pensé en ese momento. Dije eso fue algo que vio en la casa. Eso es falta de crianza, eso es falta de educación, eso es falta de papás. ¿Sí? Yo inmediatamente fui muy duro porque dije, el día que un chinito mío haga eso mismo, me lo como vivo. Y tome que le llegó el día, es que me encanta. Me llegó el día y yo la verdad me sentía indignado, me sentía con pena y me puse a pensar muchísimo, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Ese tipo de comportamiento, pues yo a él jamás se lo he visto. Yo, pues hoy en día tampoco sé exactamente qué fue lo que pasó. Yo lo que creo es que él estaba muy concentrado. Él a veces se emociona por, no sé, como que se concentra en lo que está y se emociona y no sé, reaccionó así. Yo no sé realmente a qué echarle como la culpa de lo que pasó, pero yo no creí que eso me fuera a pasar a mí. La verdad, la jalada de orejas que le pegué fue dura. Fue dura porque pues a mí ese tipo de cosas me parecen horribles. Aquí en la casa ellos no ven ese tipo de comportamientos, pero pues definitivamente para mí fue una lección y entendí pues que finalmente son niños.
Esos niños están explorando. Obviamente ese tipo de comportamientos hay que corregírselo. Nosotros tomamos con él algunas medidas porque pues yo ese tipo de cosas no las quiero ver por lo menos de manera, no sé, frecuente. Ojalá nunca las vuelva a ver. Obviamente son niños y tienen derecho a equivocarse, pero pues claramente para nosotros eso ha sido un tema de conversación constante. Nos hemos analizado, hemos analizado como nuestra forma de crianza, qué pudo haber pasado, si en algún momento nos equivocamos, como que nos hemos cuestionado muchísimo del comportamiento de él. Y pues no, yo creo que a veces definitivamente, pues no somos nosotros. Pues ellos son niños y a veces van a tener esas actitudes. Claramente, sabes que yo sigo pensando y que cuando uno ve patrones en algunos niños que son groseros, que escupen, que gritan, que maltratan, que son maleducados, que no dan gracias, yo ahí sí podría decir que hay algo de papás. Pero creo que tal vez también en un determinado momento fui muy duro porque pues hay cosas que definitivamente no se les sale de las manos. Los niños tienen más mundo que el mundo que tienen en la casa. Sí, y con esto no quiero decir que es que, bueno, las cosas buenas son las que uno va en la casa y las cosas malas, si es que tienen cosas malas, las adquieren en la calle. No, uno Mm. también se equivoca y seguramente le ven mañas a uno o uno echa un madrazo y lo aprenden. No, en la casa también. Pero por lo menos aquí nosotros tratamos de tener muchísimo cuidado de que lo que les enseñamos sean cosas que les aporten. Pero la verdad, para mí fue un sacudón duro y nada, me sentí como un carajo. Santi se sintió tan como un carajo que, oigan, yo pocas veces te veo tan desencajado. O sea, la cara de Santiago era una cara de decepción. Y quiero volver a esa cara de decepción tuya, porque resulta que yo creo que todos los padres tendemos a idealizar mucho a nuestros hijos y tendemos a creer que únicamente la consecuencia de su comportamiento se debe a lo que nosotros hacemos. Y como lo estamos haciendo bien, porque a pesar de las embarradas que podamos tener en nuestra crianza, aquí les enseñamos buenos valores, buenos modales, aquí no nos ven pegándole a alguien, ni un muñeco, ni hiriendo a alguien. Entonces uno dice, ¿de dónde salió esto? Pero es que el tema de idealizar a los hijos es muy complejo, porque uno de verdad dice, es que todo es directamente proporcional. Yo le enseño bien en casa, el niño se va a comportar bien. Y lo piensa tan así que el pobre niño que va y tiene un mal comportamiento, uno de una vez le echa la culpa a los papás. A mí me pasaba muchísimo eso. Yo también lo hacía, de verdad. Era como, pero esos señores, ¿por qué no educan a ese niño? Y creo que aquí lo importante también es volver a la frecuencia con la que está pasando. Los niños también tienen derecho a equivocarse. Tú eres un adulto perfectamente funcional, eres un adulto decente, inteligente, pensante, centrado, pragmático, racional, y aún así te equivocas todos los días. ¿Por qué le damos tan duro a nuestros niños? Un pasito en falso que dan y nosotros ya de verdad estamos pensando que van a ser potenciales delincuentes, porque yo sé que tú lo piensas así. Sí, Yo sé que cuando total. los hijos de uno llegan y dicen una mentirita, uno dice, "Ah, mi hijo, ¿por qué si yo no le he enseñado esto? Ahora se va a volver de verdad el mentiroso patológico". A mí me lo decían en la casa. Una vez me copié en un examen estando en tercera de primaria, que yo era súper ñoña. O sea, yo siempre lo he dicho que era la niña ejemplo del colegio. Y de repente, por no querer quedar mal en el examen, porque yo no sé si me olvidó, yo que no tengo ni idea, estaba en tercera de primaria, pero yo me copié. Y mi copia fue tan, tan divina. Copié todo lo del examen en el pupitre donde perfectamente lo podía ver la profesora, como si ya no se fuera a acercar y supiera que yo estuviera copiando. Claramente me cogieron. Y cuando llego a la casa, mi papá me dice, las personas deshonestas hoy se está copiando en un examen y mañana va a robar un banco. Y todos lo llevábamos a los extremos y tendemos a hacer eso porque tendemos a proyectar siempre en cosas que están muy lejanas de la realidad. Ahora, que las tengamos en el radar, creo que es lo correcto, porque lo que no puede pasar es que un comportamiento No, equivocado de nuestros niños, nosotros lo dejemos pasar y ya no sea que el pobre niño tuvo un día en donde no supo qué pasó o se comportó mal o de verdad cometió un error grave y vuelva y vuelva y vuelva y lo repita, porque sí, ya quiere decir que ya hay falta de ponerle límites y de guiar a ese niño que finalmente es el que está aprendiendo. sí, ahí sí la culpa es de los papás. Y claramente, pues aquí hubo un comportamiento que no fue ideal y ¿Mm? nosotros nos sentamos, hablamos al comienzo, yo realmente estaba muy molesto, ya, pero ya después nos sentamos a hablar tú y yo y lo cogimos y le hablamos de una manera distinta. Sí, claramente los papás tenemos muchísima responsabilidad. Esos papás a veces que los niños son groseros o gritan o pegan o lo que sea y los dejan y no dicen nada y escupen y tratan mal a la otra persona. Eso es culpa de los papás y lo que te Espera, digo o yo. peor aún.
El que el niño va y pega, porque es que lo he visto y eso tampoco es solución. El que el niño va y le pega al títere, como fue el caso de nuestro chiquito, delante de todo el mundo, y el papá va y hace lo Sí, mismo. o le celebra. Y le celebra porque es el machito del grupo y porque, ¡ay, sí, lo hizo! Porque hay papás así, y ustedes y yo lo sabemos. O el que va y le pega también. O el que va y hace lo mismo como para que aprenda. Entonces, venga a ver si es que le duele. Dios mío, o sea, de verdad, esto no se trata de eso. No podemos llevarse al extremo. No lo podemos llevar al extremo, pero sí, yo creo que de todas maneras pues uno no puede dejar pasar ese tipo de No, para cosas. Yo nada. estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Sí, hay que balancear y hay que medir también la gravedad de la falta. Pero claro, yo veía a esas señoras cuando me miraron y yo dije, uy, ese soy yo hace unos Hace unos años. años. Y esas señoras pensarían, este man tiene que ser un pésimo papá, quién sabe qué ejemplo le está dando. Y definitivamente este tema de ser papás es un aprendizaje constante. Un aprendizaje constante y a nosotros se nos van a presentar retos distintos todos los días. No a veces se las tira que uno ya es un papá experto y uno no puede ser más novato porque no hay forma. ¿Sí? Uno cree que ya todas las cosas las ha vivido y definitivamente no. Ese día yo entendí y creo que lo estoy terminando de asimilar que me van a pasar ese tipo de cosas, no porque no me han pasado antes, porque eran chiquitos. El tema es cómo abordamos esa situación y cómo tomamos los correctivos del caso, obviamente que sean unos correctivos acordes a lo que pasó. Pero te cuento que para mí fue un aprendizaje bien importante. Se preguntarán ahorita qué hicimos nosotros. Yo estaba recogiendo la mesa en el restaurante, estaba con mis otros dos hijos, que ya los estaba yo recolectando de las diferentes áreas de juego. Y cuando veo que Santiago está como, se bajó al nivel del mello y le estaba hablando, yo sabía que lo estaba reprendiendo, lo estaba regañando. Y dije, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Y duramos todo el camino desde el restaurante a la casa hablándole y hablándole y hablándole y llegamos a que había que tener una consecuencia, porque le preguntábamos, además, ¿Por tratando qué lo hiciste? de encontrar una respuesta de, ¿tú por qué lo hiciste? Uno esperando que el niño le diga algo que tenga sentido para uno poder entender de dónde viene un comportamiento de estos que parece como tan intempestivo, tan irascible, como tan de desconexión. Y él decía, yo no sé por qué lo hice. Y le seguíamos preguntando, ¿pero por qué? Y yo creo que también ahí pecamos un poco porque es que uno no siempre tiene una explicación por la cual hace algo. Yo creo que todos estos escenarios, antes, menos mal, nos pasan así, que no son faltas graves. Insisto, claro que fue espantoso que le haya pegado al pobre pato delante de todo el mundo, porque además estoy segura que no le quería hacer daño. No, Que eso también es otra cosa que debemos entender, como de dónde la viene el intención. comportamiento. Claro, porque si yo veo que mi hijo de verdad es un niño que tiene una malicia de ir a hacer un daño, yo me preocuparía y yo inmediatamente diría, ok, esto no es simplemente para ponerle una consecuencia, sino que realmente voy a ahondar qué es lo que está pasando. ¿Sabes qué me llamó mucho la atención? Que yo lo estaba viendo Y estaba desde feliz. hacía rato y solo tenía una sonrisa en la cara. Entonces todo el tiempo era así y se divertía y corrió la silla y la puso como en la primera fila y estaba feliz. Yo no me lo quería llevar, pero nos teníamos que ir porque ya se estaba haciendo de noche, estaba oscureciendo y me tocó llamarlo y fue como, o sea, él tenía una sonrisa en la cara y yo lo llamé como quiso así y arrancó y como que se volvió liso. Mejor dicho, la desconectada que él se pegó, Claro. yo creo que él está demasiado eufórico, contento. Es Ah, producto de la excitación, tal exacto, y él cual. estuvo todo el día en diferentes actividades, y había música, y había ruido. Entonces, yo no sé si ese tipo de cosas como que, pues, particularmente a él lo alteraron un poquito o estaba demasiado eufórico y reaccionó de esa manera. Yo también después me sentía mal porque ese día fue un día espectacular, Mm, espectacular. Estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y yo siento que es ese pequeño detalle nos dañó el día, mm. ¿sí? Y de hecho, yo alcancé a hacer un comentario con Sí, respecto a se lo eso. Yo le dijiste. dije, mire, la hemos pasado buenísimo de un momento a otro usted con esto. Ya Dejó daño el día, se lo dijiste. se dañó el día, sí, dañó el día. Mm. Y la verdad después me sentí mal porque yo como que pensaba y pensaba y pensaba como llegando al origen de la cosa. Y yo dije, a mí algo que como que me pateó un poquito es que nunca vi Mala intención. mala intención. Mm. Nunca vi mala intención y eso es importante como que lo entendamos y que me sirva a mí también de experiencia, porque seguramente me van a pasar este tipo de cosas Uh. y uno tiene que valorar las cosas. Claro, que debe haber una consecuencia, pero ¿cuál es la intención? Ahora, a veces con intención o sin intención se hace Se hace daño. daño y Por tiene eso que se haber una debe educar, consecuencia. por eso se debe Claro. educar. Pero en este caso, que son niños que están en proceso de aprendizaje, que están en formación, que son niños tan distintos, que están experimentando diferentes cosas, uno tiene que tomarse un poquito más de tiempo como de tratar de entender qué
pasó o qué es lo que va a pasar o qué es lo que exactamente pasó en ese momento. Sí, en este caso la consecuencia, después de hablarlo mucho con él y entender que esto había sido de verdad como resultado de la euforia del momento, porque para ustedes ya no debe ser un secreto que nuestros chiquitos están en una terapia en donde estamos tratando de integrarles todo su sistema sensorial y precisamente estos niños, que esto no es ningún diagnóstico grave, severo, sino simplemente estamos tratando de arreglar aquí cómo se mueven sus carreteritas neuronales y todos los estímulos que reciben, precisamente cuando tienen tantos estímulos al mismo tiempo no saben cómo lidiar con ellos. Entonces, para mí lo que le pasó es que él todo el día estuvo con ruidos, con canciones, con colores, con actividades, estuvo demasiado y eso mismo hace que él no pueda controlar sus impulsos. Tal vez Entonces, es hiperestimulado. hiperestimulado, me pasa a mí con él mismo cuando a veces llega y me saluda con tanta emoción que me empieza a dar cabezazos en la pancita, como que me abraza y me dice mamá y me hace así, como que me quiere abrazar tan duro que termina haciéndolo con todo el cuerpo y yo le estoy enseñando, Lucy, eso me hace daño, eso me duele aquí la pancita, vamos a hacerlo más despacio. Todos los niños cuando están así, cuando están eufóricos, excitados por todo lo que está pasando a su alrededor, les sucede. Si nos pasa a nosotros como adultos, de verdad que hablamos más fuerte, que nos reímos más fuerte, ellos también y están aprendiendo. Entonces, la consecuencia básicamente fue, ok, de verdad sabemos que pasó algo malo y tú tienes que entender que esto jamás se puede volver a hacer porque tú no puedes actuar por impulsos que ni siquiera has logrado entender, pero claro, eso lo va a entender más tarde. Finalmente lo que hicimos fue que no implica que no se lo digamos desde ya, a medida que vaya madurando su cerebro, pero lo que hicimos fue que tiene un muñeco que le encanta y le dijimos, no vas a poder tener ese muñeco por algunos días porque además ese muñeco también juega y pega y le encanta así. Entonces, de pronto, como él está haciendo eso, ¿qué tal y de pronto esta reacción de emoción surja de eso? Así que tu muñeco se decomisó, literal, hasta nueva orden y no lo tiene. Y él mismo lo entregó, fue divino porque al principio dijo, no quiero, ¿cómo me vas a quitar mi muñeco favorito? Y le dije, no te lo vamos a quitar, se va a guardar y por favor tú me lo entregas. Y él entendió y dijo, mamá, sí, todos los malos actos y los buenos tienen consecuencias. Esta fue una consecuencia mala porque tuve un mal comportamiento. Qué belleza lo que dijo. Eso vale más que de verdad lo malo que pasó y la vergüenza que podemos haber sentido nosotros como papás. Y de pronto también es una etapa que nosotros no habíamos vivido, porque nosotros sabíamos, o sea, nosotros teníamos a Matilde y las niñas y los niños definitivamente son distintos. Otro O sea, mundo. las niñas son damas. Nosotros los hombres somos unos, Homo sapiens sí, homo sapiens. sapiens, Siento sí, que Matilde es cero princesita, ¿no? Porque Mati claro. es una niña súper fuerte, guerrera, trepadora de cuanto árbol encuentra. Y ellos están entrando en esa etapa Sí, claro, de la son bruscos. brusquedad, del golpe, se pegan y entonces juegan con espadas y juegan con no sé qué, y las tortugas ninja y pendejadas de esas. Entonces, ese tipo de cosas también hay que sabérselas cómo manejar. Pues es lo que ven. En el colegio también juegan brusco, se empujan. Nosotros tratamos de hablarles mucho porque pues en una de esas puede haber un accidente, pero también yo creo que es una etapa que ellos están viviendo, pues la naturaleza de ellos, ¿sí? Los está llevando a eso. Nos toca a nosotros como papás, pues guiarlos, hablarles muchísimo, pues porque eso hay que saberlo manejar muy bien. ¿Qué diferencia habría si nosotros pudiéramos llegar a ese punto? Lo digo por el deber ser, no porque yo siempre lo logré hacer. Aunque sí les hemos dicho que yo soy mucho más calmada que Santiago, pero igual que delicia sería que en serio y conscientemente pudiéramos llegar todos los padres del mundo a entender que cada cosa que pasa con nuestros hijos, este tipo de comportamientos que en el momento parecen el acabose del mundo y que al final entendamos que son simplemente las posibilidades que tenemos para enseñarles. Es que si esto no se presentara en este momento, ¿quién le diría a él, oye, uno tiene que pensar mucho más sus acciones antes de uno no puede actuar por impulsos, uno tiene que meterle un poquito de razón, conectar aquí con la parte frontal de su cabeza, todo eso en aras de que ellos mejoren y aprendan porque es que están aprendiendo. Seguramente nos hubiéramos evitado dañar un día muy lindo porque finalmente sí siento que fue tan tensionante el momento en el que viajábamos del carro a nuestra casa después del restaurante y después de que pasó esto del golpe, que sí pasó eso. Y mira que cuando tú hablabas de eso, yo recordaba mucho en mi niñez, cuando de repente yo había tenido un día espectacular con mis hermanos en familia y quizá mis papás se peleaban. O sea, había un conflicto, ¿cierto? Porque en este caso no fuimos tú y yo los que discutimos, pero yo recuerdo cuando había tenido un día espectacular, maravilloso, y de repente el conflicto en mi casa era que mis papás discutían y mi recuerdo, Es eso. Santi, era lo malo, no lo bueno, porque es que no nos digamos mentiras, esas cosas sobrepasan cualquier momento de felicidad.
Entonces, qué rico poder llegar a ese momento racional en donde, oye, un lunarcito no tiene por qué dañar todo. Lo mismo en nuestros días comunes. Esto va a pasar muchas veces, mamás. Esto no, es que son niños que están aprendiendo, son niños que están descubriendo, son personitas aparte que nosotros no controlamos, y va a pasar en la fiesta, en la reunión familiar, en nuestra casa cuando estemos solos, que siempre va a haber un comportamiento indeseable. Entonces, eso no puede dañar completamente el día, ni puede hacer que eso, es como si nos nublara y nos pusiera una venda de ahora eso es lo único que importa, y mucho menos entonces es que este es un niño grosero que pega, usted es un, mejor dicho, gamín, lo que quieran decir. O sea, por Dios, no. Sí, eso jamás se lo manifestamos a él. Por el contrario, le decíamos, oye, nunca te hemos visto ese comportamiento. Mm, Y también fue complejo porque sus hermanos estaban bravos. Sus hermanos vieron lo que pasó, sobre todo Matilde, y decían, pero, ¿a usted qué le pasó? Ellos estaban indignados y le decían, no, eso no está bien, no nos gustó lo que hiciste. Entonces, pues tampoco hay que tener cuidado de eso, que al caído caerle, y sobre todo en niños tan pequeñitos. Y eso también, pues es una lección para uno ser un poquito empático con la demás gente. sí. Uno no sabe realmente qué está viviendo la otra persona en su casa, qué están viviendo esos niños en su casa. Seguramente los papás de un niño que tenga un mal comportamiento en un día específico la están pasando mal, pero seguramente son muy buenos papás que dan ejemplo, que corrigen, que respetan. Claro, vuelvo y digo, hay unos papás que son una belleza. Sí, a esos papás, y pues ellos verán cómo crían a sus hijos, porque pues ahí es la frecuencia. Niño que uno ve que a toda hora es el pegón, es el grosero, eso ya es otro tema. Yo estoy hablando, Puede tener o padres ausentes o padres que no le dan límites, o incluso es un niño que sí, puede tener alguna pero, condición especial, porque también hay pero que lo que quiero hablarlo. decir, y como se llama, es, digamos, la raíz de este podcast, es qué responsabilidad sobre el comportamiento de nosotros, sobre el comportamiento de nuestros hijos tenemos nosotros como Ajá, papás, ajá. ¿sí? En muchos casos sí somos muy responsables, pero, ¿sabes? No siempre. No No siempre, eso es lo siempre, no importante. siempre. Entonces también eso, o sea, nosotros tenemos que tener cuidado cuando juzgamos. A veces un niño, no podemos juzgar a un niño por un solo comportamiento. Por ejemplo, De pronto si en esa reunión habían mamás que juzgaban tal vez tan duro como yo, habrán dicho que yo soy el peor papá de la vida, alguna de esas ¿sí? reuniones estará aquí escuchando eso, porque de Seguramente, verdad éramos demasiadas mamás en el mismo plan. ¿sí? Pero sabes que también, mira que un día yo conté la historia de un niño, cuando hablamos de quitarles las pantallas a los niños, que yo les conté esta escena dramática que vimos de un niño de 8 años con una pantalla y que su mamá lo Sí. alimentaba porque el niño no podía despegarse del celular. Y alguien me hizo caer en cuenta en ese momento, me dijo, sí, puede ser que su mamá no le ponga límites y terrible y pobre chiquito porque ya está atrapado por esto, por este aparato, pero ¿qué tal si a un niño que tenga algún autismo, que tenga alguna condición neurológica incluso, que haga que su comportamiento sea diferente? Entonces lo fácil es uno decir, claro, qué papás tan terribles, pero no tienen ni idea de lo que está pasando detrás, no tienen ni idea si es un niño que es lo más amoroso, que es lo más especial, que es lo más lindo, que es lo más social, que de verdad es súper generoso con sus hermanos y con los amiguitos y como los consiente y los cuida, y que de repente tuvo un ataque de euforia, y le pegó al patico, o qué es lo que está pasando, o de verdad si es que los papás están ausentes, uno no tiene ni idea. Entonces sentarse a juzgar desde atrás cuando uno dice, ay no, terrible esos padres, terrible ese niño, de verdad esto es demasiado, demasiado sesgado, y la invitación hoy es a que dejemos de pensar de esa manera y más bien ver cómo podemos aportar, ¿no? Porque esto, por ejemplo, hablarlo entre nosotros y decir, a mí también me ha pasado, creo que es una manera de aportar, porque aquí, a pesar de que tratamos de llevar una crianza maravillosa, respetuosa y demás, nos pasan estas cosas. Nos ha pasado con hijos de amigas mías, que uno debe también pensar siempre en criar en comunidad, decirle, oye, mira, vi este comportamiento, amorosamente te lo digo, quizá puedas ponerle más atención. Es decir, como en todo esto que nos volvamos seres empáticos completamente, de que todos debemos estar siempre en pro de que estos chiquitos, con cada mínimo y pequeño error, puedan aprender y ser mejores todos los días. Bueno, definitivamente, mejor dicho, nuevamente, aquí aprendemos todos Sí. lo que nos espera. Mm, Y bueno, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, déjenos los comentarios que ustedes consideren, las preguntas que quieran, temas que nos quieran aportar. claro, y si están viendo esto también desde Spotify, prendan esa campanita para que no se pierdan ningún capítulo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.